Fuera de este mundo. Neville Goddard, 1949. Lecciones del filósofo más grande del que jamás oíste hablar. 1. Pensando cuatridimensionalmente. Y les he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Juan 14:29. Muchas personas, entre las que me incluyo, han observado eventos antes de que ocurrieran, es decir, antes de que se dieran en este mundo de 3 dimensiones. Ya que es posible observar un evento antes de que ocurra en el espacio de 3 dimensiones, la vida en la Tierra debe proceder según un plan, y este plan debe existir en algún lugar en otra dimensión, y debe estar moviéndose lentamente a través de nuestro espacio. Si los eventos ocurridos no estaban en este mundo cuando fueron observados, entonces, para ser perfectamente lógicos, deben haber existido fuera de este mundo. Y lo que sea que esté allí para ser visto antes de que ocurra aquí, debe estar predeterminado desde el punto de vista del ser despierto en un mundo tridimensional. Entonces, surge la pregunta, ¿somos capaces de alterar nuestro futuro? Mi objetivo en escribir estas palabras es indicar las posibilidades inherentes al ser humano, para demostrar que él sí puede alterar su futuro. Pero, una vez alterado, forma nuevamente una secuencia determinada, comenzando desde el punto de la interferencia, un futuro que será consistente con su alteración. Este futuro está más determinado por las actitudes del ser humano que por sus actos. La piedra angular en la que se basan todas las cosas es el concepto que cada individuo tiene de sí mismo. Cada persona actúa de la manera en que lo hace, y tiene las experiencias que tiene, por el concepto que tiene de sí mismo, no por ninguna otra razón. Si tuviera un concepto diferente de sí mismo, actuaría de manera diferente. Un cambio en el concepto de sí mismo automáticamente alterará su futuro. Y un cambio en cualquier término de sus futuras experiencias, recíprocamente, alterarán su concepto de sí mismo. Lo que el individuo asume, las asunciones que considera insignificantes pero verdaderas, produce efectos que son considerables, y por lo tanto debería revisar el valor que le da a todas sus asunciones y reconocer su enorme poder creativo. Todos los cambios tienen lugar primero en la conciencia. El futuro, aunque esté preparado de antemano en todos sus detalles, tiene varios resultados. En todo momento de nuestra vida tenemos ante nosotros la elección de cuál de varios futuros elegiremos. Hay 2 enfoques del mundo que poseemos todos, un enfoque natural y un enfoque espiritual. Los antiguos maestros llamaban a uno la mente carnal y al otro la mente de Cristo. Podemos diferenciarlos con la conciencia despierta común, gobernada por nuestros sentidos, y una imaginación controlada, gobernada por el deseo. Estos 2 distintos centros de pensamiento se aprecian en esta declaración de las Escrituras. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Corintios 2:14. La visión natural confina la realidad al momento llamado ahora, para la visión natural. El pasado y el futuro son solamente imaginarios. La visión espiritual, en cambio, ve los contenidos del tiempo como uno solo. El pasado y el futuro son un todo presente para el punto de vista espiritual. Lo que es mental es objetivo para el ser natural, es concreto y objetivo para el ser espiritual. El apreciar solo lo que nuestros sentidos permiten nos deja completamente desconectados de lo que, de otra manera, podríamos sentir. Para cultivar la facultad de ver lo invisible, debemos desapegar deliberadamente nuestra mente de la evidencia de los sentidos y enfocar nuestra atención en un estado invisible, pero sintiéndolo y percibiéndolo mentalmente hasta que tenga todas las características de la realidad en nuestra imaginación. El pensamiento serio y concentrado, enfocado en una dirección en particular, se aleja de otras sensaciones y las hace desaparecer. Solo debemos concentrarnos en el estado deseado para poder verlo. El hábito de cambiar el foco de nuestra atención del mundo físico y visible para concentrarla en lo visible desarrolla nuestra perspectiva espiritual y nos permite viajar más allá del mundo de los sentidos para ver aquello que es invisible. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Romanos 1:20. Esta visión es completamente independiente de las facultades naturales. Decídete a abrirla y a activarla, porque de lo contrario tus esfuerzos serán fútiles, ya que las cosas del espíritu solo se disciernen espiritualmente. Un poco de práctica nos convencerá de que al controlar nuestra imaginación, podemos reestructurar nuestro futuro en armonía con nuestros deseos. Un deseo es solo el impulso primario de la acción. No podríamos mover ni un solo dedo si no tuviéramos el deseo de hacerlo. No importa lo que hagamos, seguimos el deseo que en ese momento domina nuestra mente. Cuando rompemos un hábito, nuestro deseo de romperlo es más grande que nuestro deseo de continuar con ese hábito. Los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que mantienen nuestra atención. Un deseo no es más grande que ser conscientes de algo que nos falta o que necesitamos para hacer nuestra vida más agradable. Los deseos siempre tienen alguna ganancia personal consigo. Cuanto más grande sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No hay ningún deseo absolutamente desinteresado. Donde no hay nada que ganar, no hay deseo. Y consecuentemente, no hay acción. El ser espiritual le habla al ser natural a través del lenguaje del deseo.
La clave para progresar en la vida y para el cumplimiento de los sueños está en la obediencia inmediata a dicha voz. Obedecer esa voz, sin vacilar, es una asunción inmediata del deseo cumplido. Desear un estado es tenerlo. Como dijo el matemático Blaise Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El individuo, al asumir el sentimiento de su deseo cumplido y luego vivirlo actuando de acuerdo con esa convicción, altera el futuro en armonía con su asunción. Las asunciones despiertan lo que afirman. Tan pronto como un individuo asume el sentimiento de su deseo cumplido, su ser cuatridimensional encontrará los caminos para el logro de ese final y descubrirá métodos y oportunidades para su realización. No conozco ninguna definición más clara de los medios por el que realizamos nuestros deseos que el experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si cumpliéramos nuestro objetivo. Esa experiencia del final proporcionará los medios. Con su perspectiva más grande, el ser cuatridimensional construye los medios necesarios para realizar el final aceptado. A la mente racional puede parecerle muy difícil el asumir un estado que es negado por los sentidos. Aquí hay una técnica que facilita decretar los eventos antes de que ocurran, para llamar a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17. La gente tiene la costumbre de menospreciar la importancia de las cosas simples, pero esta sencilla fórmula para cambiar el futuro fue descubierta después de años de búsqueda y experimentación. El primer paso para cambiar el futuro es el deseo, es decir, debes definir tu objetivo. Debes saber definitivamente lo que quieres. El segundo paso es construir un evento que crees que vas a encontrar tras el cumplimiento de tu deseo. Algo que contenga como antesala que el deseo ya se ha cumplido, una consecuencia de dicho cumplimiento. El tercer paso es inmovilizar el cuerpo físico e inducir una condición semejante al sueño. Recuéstate en una cama o relájate en una silla e imagina que tienes sueño. Luego, con los ojos cerrados y tu atención enfocada en la acción que pretendes experimentar en la imaginación, siente mentalmente que estás justo en medio de la acción propuesta, imaginando todo el tiempo que realmente estás realizando la acción aquí y ahora. Siempre debes participar en la acción imaginaria. No simplemente quedarte mirando como un tercero, sino que debes sentir que tú realmente estás haciendo la acción para que la sensación imaginaria sea real para ti. Es importante recordar que la acción propuesta debe ser una que siga el cumplimiento de tu deseo, ser posterior al cumplimiento de este, y además debes sentirte dentro de la escena con la acción visualizada en primera persona, hasta que tenga toda la viveza y la nitidez de la realidad. Por ejemplo, supongamos que deseas una promoción en la oficina. Ser felicitado sería un evento que encontrarías después del cumplimiento de tu deseo. Habiendo seleccionado esta acción como la que experimentarás en la imaginación, moviliza tu cuerpo físico e induce un estado de somnolencia, próximo al sueño, pero en el que todavía puedas controlar la dirección de tus pensamientos. Esto puedes lograrlo con relajación profunda, o justo en el momento antes de dormir. Un estado en el que estás atento sin esfuerzo. Ahora, imagina que un amigo está delante de ti, con tu mano imaginaria en la suya. Primero siéntela como sólida y real. Luego mantén una conversación imaginaria con él, en armonía con la acción. No te visualices a distancia, en un punto en el espacio, ni a la distancia, en un punto en el tiempo, siendo felicitado por tu buena fortuna. En cambio, haz que ese lugar sea aquí y que el futuro sea ahora. El evento futuro es una realidad ahora en un mundo dimensionalmente más grande. Y aunque parezca increíble, ahora, ese mundo dimensionalmente más grande es equivalente aquí, en el espacio tridimensional común de la vida diaria. La diferencia entre sentirse en la acción aquí y ahora y visualizarte en acción como si estuvieras en una pantalla cinematográfica es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Se apreciará la diferencia si ahora te visualizas subiendo una escalera. Luego, con los ojos cerrados, imagina que hay una escalera justo frente a ti y siente que realmente la estás subiendo paso a paso. El deseo, la inmovilidad física bordeando el sueño y la acción imaginaria en la que predomina el sentimiento del yo, aquí y ahora, no son solo factores importantes para alterar el futuro, sino que son condiciones esenciales para proyectar conscientemente nuestro ser espiritual. Si cuando el cuerpo físico esté movilizado, nos apoderamos de la idea de hacer algo e imaginamos que lo estamos haciendo aquí y ahora y mantenemos esa acción imaginaria con sentimiento hasta que nos quedamos dormidos, es probable que despertemos fuera del cuerpo físico para encontrarnos en un mundo dimensionalmente más grande, con un foco dimensionalmente superior, y realmente haciendo lo que deseábamos e imaginábamos que estábamos haciendo en la carne. Pero ya sea que despertamos allí o no, en realidad estamos haciendo la acción en el mundo cuadridimensional y lo volveremos a representar en el futuro, desde aquí en el mundo tridimensional. La experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria, a condensar la idea que será un objeto de nuestra meditación en un solo acto y a recrearlo una y otra vez hasta que tenga la sensación de realidad. De lo contrario, la atención divagará en una vía asociativa y se presentarán a nuestra conciencia una multitud de imágenes asociadas. En unos pocos segundos nos llevará a cientos de kilómetros de nuestro objetivo, en un punto en el espacio, y quizás a años luz de distancia en el tiempo.
si decidimos subir cierto tramo en una escalera en particular, porque ese sería el evento más probable que siguiera a la realización de nuestro deseo. Entonces, debemos limitar la acción de subir solo ese tramo concreto en la escalera. Si nuestra atención divaga, debemos traerla de nuevo a su tarea, de subir ese tramo en la escalera, y continuar haciéndolo hasta que la acción imaginaria tenga toda la solidez y nitidez de la realidad. La idea debe mantenerse en el campo de la atención sin ningún tipo de esfuerzo sensorial de nuestra parte. Con el mínimo de esfuerzo debemos impregnar la mente con el sentimiento del deseo cumplido. El adormecimiento facilita el cambio, porque favorece la atención sin esfuerzo, pero no debe ser llevado a la etapa del sueño, en la que no podemos controlar nuestra atención, sino alcanzar un grado moderado de somnolencia, en el que todavía somos capaces de dirigir nuestros pensamientos. La manera más efectiva de encarnar un deseo es asumir el sentimiento del deseo cumplido, y luego, en un estado relajado y somnoliento, repetir una y otra vez, como una canción de cuna, cualquier frase corta que implique el cumplimiento de nuestro deseo, como por ejemplo, gracias, como si nos dirigiéramos a un poder superior por haberlo hecho con nosotros. Sin embargo, si buscamos una proyección consciente a un mundo dimensionalmente más grande, entonces debemos mantener la acción en marcha hasta que nos quedemos dormidos. Experimenta la imaginación con toda la nitidez de la realidad. Lo que se experimenta en la carne, si lograras tu objetivo, y con el tiempo lo encontrarás en la carne, como lo encontraste en la imaginación. Alimenta la mente con premisas, es decir, con asunciones que se presumen verdaderas, porque las asunciones, aunque sean irreales para los sentidos, si se persiste en ellas hasta que tenga la sensación de realidad, se convertirán en hechos. Para una asunción, todos los medios que promueven esa realización son buenos e influyen en el comportamiento del todo, inspirando en todas las decisiones, acciones y palabras que tienden hacia su cumplimiento. Para entender cómo el individuo moldea su futuro en armonía con su asunción, debemos saber que nos referimos con un mundo dimensionalmente más grande, porque es a un mundo dimensionalmente más grande al que vamos mentalmente para alterar nuestro futuro. La observación de un evento antes de que suceda implica que el mundo está predeterminado, desde el punto de vista de la persona, en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí en las 3 dimensiones físicas, primero debemos cambiarlas en las 4 dimensiones que trascienden lo físico. Las personas solo están familiarizadas con las 3 dimensiones de longitud, anchura y altura, y creen que si hubiera una 4ª dimensión debería ser tan obvia como las dimensiones de longitud, anchura y altura. Pero una dimensión no es una línea, es cualquier forma en que una cosa puede ser medida, y que es completamente diferente de todas las demás formas. Es decir, para medir un sólido cuadridimensionalmente, lo medimos en cualquier dirección excepto la de su longitud, anchura y altura. ¿Existe otra manera de medir un objeto que no sea longitud, anchura y altura? El tiempo mide mi vida sin emplear esas 3 dimensiones de longitud, anchura y altura. No existe tal cosa como un objeto instantáneo. Su aparición y desaparición son medibles. Perdura durante un tiempo determinado. Podemos medir su duración sin utilizar las dimensiones de longitud, anchura y altura. El tiempo es definitivamente una 4ª manera de medir un objeto. Mientras más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real se convierte. Una línea recta que está completamente en una dimensión adquiere forma, masa y sustancia por la adición de dimensiones. ¿Qué cualidad nueva aportaría el tiempo? La 4ª dimensión, que lo haría muy superior a los sólidos, como los sólidos son a las superficies y las superficies a las líneas. El tiempo es un medio para los cambios en la experiencia porque todos los cambios requieren tiempo. La nueva cualidad es la variabilidad. Observa que, si bisecamos un sólido, una sección transversal sería una superficie. Al bisecar una superficie obtenemos una línea, y al bisecar una línea obtenemos un punto. Esto significa que un punto no es más que una sección transversal de una línea que, a su vez, no es más que una sección transversal de una superficie que, a su vez, no es más que una sección transversal de un sólido que, a su vez, si se lleva a la conclusión lógica, no es más que una sección transversal de un objeto cuadridimensional. No podemos evitar la conclusión de que todos los objetos tridimensionales no son más que secciones transversales de cuerpos cuadridimensionales, lo que significa que cuando me encuentro con una sección transversal de tu ser cuadridimensional. Un ser cuadridimensional que no se ve. Para ver el ser cuadridimensional debo ver cada sección transversal o momentos de tu vida, desde el nacimiento a la muerte, y verlos todos como existentes. Mi enfoque debería abarcar toda la gama de impresiones sensoriales que has experimentado en la Tierra, además de aquellas que puedas encontrar a lo largo de tu vida. Deberías verlas, no en el orden en que tú las has experimentado, sino como un todo presente, porque el cambio es la característica de la 4ª dimensión. Y por ello, yo debería poder verlas en un estado de flujo, como un todo viviente y animado. ¿Qué significa esto para nosotros desde un mundo tridimensional? Significa que este mundo, que creemos tan sólidamente real, es una sombra de la cual podemos pasar en cualquier momento. Es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente más grande, que a su vez es otro mundo, aunque mucho más fundamental y dimensionalmente superior. Y así sucesivamente, hasta el infinito. El absoluto es inalcanzable debajo de cualquier medio o análisis, no importa cuántas dimensiones añadamos al mundo.
El viento puede probar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente enfocando su atención en un estado invisible e imaginando que lo ve y lo siente. Si permanece concentrado en ese estado, su entorno actual desaparecerá, y desaparecerá en un mundo dimensionalmente más grande, donde el objeto de su contemplación será visto como una realidad concreta y objetiva. Los dramas de la vida no son más que el escalar de un multitudinario bloque en la dimensión del tiempo. Un estado de este universo serial que algún día los científicos lograrán explicar. Pero en la práctica, siempre será más importante cómo utilicemos este universo serial para cambiar el futuro que comprender el porqué de su existencia. Para cambiar el futuro, solo tenemos que ocuparnos de dos mundos en la serie infinita del universo. El mundo que conocemos, con la razón de nuestros órganos corporales, y el mundo que percibimos independientemente de estos órganos corporales. 2. Las asunciones se convierten en hechos. Si bien solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para verlo mentalmente, para darle realidad, y para que se convierta en un hecho objetivo, debemos enfocar nuestra atención en su estado invisible, hasta que tenga la sensación de realidad. Cuando a través de la atención concentrada nuestro deseo parece poseer la nitidez y la sensación de realidad, le hemos otorgado el derecho de convertirse en un hecho visible y concreto. Si te resulta difícil controlar la dirección de tu atención mientras estás en un estado próximo al sueño, te será de gran ayuda observar fijamente un punto a manera de meditación. No mires su superficie, sino dentro, y más allá de cualquier objeto plano como una pared, alfombra o cualquier otro objeto que no tenga profundidad. Imagina entonces que en esa superficie estás viendo, y lo que quieres ver y escuchar, hasta que tu atención esté exclusivamente ocupada por dicho estado imaginario. Al final de tu meditación, cuando te despiertes de este sueño controlado, te sentirás como si hubieras regresado de una gran distancia. El mundo visible que habías dejado afuera, ahora vuelve a la conciencia, y con su sola presencia te informará que has vivido la ilusión de contemplar al objeto de tu deseo como real. Decídete a permanecer fiel a tu visión, y mediante esta actitud mental sostenida confirmarás tu don de realidad. Y probarás con ello que tienes el poder de darle a realidad a tus deseos, para que se conviertan en hechos visibles y concretos. Define tu ideal, y concentra tu atención en la idea de identificarte y hacerte uno con este. Asume el sentimiento de serlo, el sentimiento que sería tuyo, si ya fuera la encarnación de ese ideal. Luego vive y actúa según esta convicción. Esta asunción, aunque sea negada por los sentidos, si persistes en ella, se convertirá en un hecho. Sabrás cuando hayas tenido éxito en fijar el estado deseado en la conciencia simplemente mirando mentalmente a las personas que conoces. En los diálogos contigo mismo, eres menos inhibido y más sincero que en las conversaciones reales con los demás. Por lo tanto, la oportunidad de autoanálisis surge cuando eres sorprendido por tus conversaciones mentales con los demás. Si los ves como los veías anteriormente, no has cambiado tu concepto de ti mismo. Porque todos los cambios de conceptos del ser tienen como resultado un cambio en las relaciones en tu mundo. En tu meditación, permite que los demás te vean como te verían si este nuevo concepto de ti mismo ya fuera un hecho concreto. Siempre parecerás para los demás como una personificación del ideal que inspiras. Por lo tanto, en meditación, cuando contemplas a los demás, debes ser visto por ellos mentalmente de la manera en que serías visto por ellos físicamente si tu concepto de ti mismo ya fuera un hecho objetivo. Es decir, en meditación, imagina que ellos te ven expresando aquello que deseas ser. Si asumes que eres lo que quieres ser, tu deseo se ha realizado. Y como está realizado, entonces se neutraliza todo anhelo. No puedes seguir deseando lo que ya has realizado. Tu deseo no es algo por lo que trabajas para cumplir, es reconocer algo que ya posees. Es asumir el sentimiento de ser aquello que deseas ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, aquello que concibe ser nunca puede estar tan lejos de ti. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. El ser es la sustancia de todas las cosas por las que se espera. Es la evidencia de todas las cosas que aún no son vistas. Si asumes que ya eres aquello que deseas ser, entonces verás a los demás relacionados con tu asunción. En tu meditación debes representar a los demás ante ti, como si ellos reconocieran aquello que deseas y cómo se comportarían contigo tras reconocer tu logro. A través del deseo te elevas por encima de tu esfera actual, y el camino que va del anhelo al cumplimiento se acorta. He afirmado que el individuo tiene en cada momento del tiempo la posibilidad de elegir cuál de los varios futuros va a encontrar. Pero surge la pregunta, ¿cómo es posible si las experiencias del ser, despierto en el mundo tridimensional, son predeterminadas? Esta capacidad de cambiar el futuro se aprecia si comparamos las experiencias de la vida en la Tierra con esta página impresa. El individuo experimenta los acontecimientos en la Tierra de forma individual y sucesivamente, de la misma manera que tú estás experimentando ahora las palabras de esta página. Imagina que cada palabra en esta página representa una impresión sensorial en particular. Para obtener el contexto, para entender mi mensaje, tú enfocas tu visión en la primera palabra de la esquina superior izquierda y luego mueves tu enfoque a través de la página, de izquierda a derecha, permitiendo que caiga a las palabras de manera individual y sucesiva. En el momento en que tus ojos lleguen a la última palabra, en esta página, habrás extraído mi mensaje. Sin embargo, supongamos que al mirar la página, con todas las palabras impresas tal como están, decidieras reorganizarlas al hacerlo.
Podrías contar una historia completamente diferente. De hecho, podrías contar muchas historias diferentes. Un sueño no es nada más que el pensamiento cuadridimensional desorganizado y la reorganización de impresiones sensoriales, pasadas y futuras, en un nuevo orden aleatorio. El individuo rara vez sueña con los acontecimientos en el orden que experimenta cuando está despierto. Usualmente sueña con dos o más acontecimientos separados en el tiempo, fusionados en una sola impresión sensorial, o reordena tan completamente sus impresiones sensoriales de la vigilia que no las reconoce cuando las encuentra en su estado despierto. Cuando hayamos aprendido a controlar nuestra atención en el mundo cuadridimensional, seremos capaces de recrear conscientemente las circunstancias en el mundo tridimensional. Podremos aplicar ese control a través del sueño despierto o meditación, donde nuestra atención puede mantenerse sin esfuerzo, ya que la atención sin esfuerzo es indispensable para cambiar el futuro. Nosotros en un sueño despierto controlado podemos construir conscientemente un evento que deseamos experimentar en el mundo tridimensional. Las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestro mundo despierto son realidades presentes desplazadas en el tiempo o en el mundo cuadridimensional. Todo lo que hacemos al construir el sueño despierto es seleccionar de una amplia gama de impresiones sensoriales aquellas que, cuando son ordenadas apropiadamente, implican que ya hemos realizado nuestro deseo, con el sueño claramente definido. Nos relajamos en una silla e inducimos un estado de conciencia próximo al sueño. Un estado que, aunque bordea el sueño, nos mantiene en control consciente de nuestra atención. Cuando hemos logrado ese estado, experimentamos en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si este sueño fuera un hecho objetivo. Al aplicar esta técnica para cambiar el futuro, es importante recordar siempre que lo único que debe ocupar a la mente durante el sueño despierto es la visualización en primera persona de las acciones que implican el cumplimiento de nuestro deseo. De qué manera ese sueño despierto se convertirá en un hecho físico no es asunto nuestro. Nuestra aceptación del sueño despierto como una realidad física genera los medios para su cumplimiento. Esta única cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio. Filipenses 3, 13-14. 3. El poder de la imaginación. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Juan 8:32. Las personas declaran que todo juicio que hacen se fundamenta en la realidad externa con las que se relacionan. Esto significa que si yo, estando en prisión, me sugiero a mí mismo que soy libre y consigo creer que soy libre, es verdad que yo creo en mi libertad, pero no por ello soy libre, porque sería víctima de una ilusión. Pero por mis propias experiencias he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo pocas razones para dudar de la verdad de las cosas que están más allá de mi experiencia. Los antiguos maestros nos advirtieron que no juzgáramos por las apariencias porque la verdad no tiene que ajustarse a la realidad externa con la que se relacionan. Ellos declararon que no importa qué tan real parezca ser nuestra creencia, sino hace libre aquel de quien sostenemos esa creencia. Y hacerlo es realizar un juicio falso. Pero creo en verdad que, como hombres y extensiones de Dios, nosotros estamos llamados a negar la evidencia de nuestros sentidos e imaginar como verdadero de nuestro prójimo aquello que lo hace libre. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo debemos asumir que ya es lo que deseamos que sea. Cualquier concepto que tengamos de otro que no se ajusta a su deseo cumplido, no le hará libre, y por lo tanto, no puede ser la verdad. En lugar de aprender mi oficio en las escuelas en donde asistía a cursos y seminarios, se considera un sustituto de los conocimientos adquiridos por uno mismo. Mi formación estuvo dedicada casi exclusivamente al poder de la imaginación. Me sentaba durante horas imaginando ser otro ser diferente del que mi razón y mis sentidos dictaban como cierto, hasta que mis estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad, tan vívidos que todas las personas a mi alrededor se convertían en parte de mi imaginación, y actuaban como yo quería que lo hicieran. Por el poder de mi imaginación, mi fantasía guiaba a la de ellos y les dictaba su comportamiento, y las conversaciones que mantenía mientras yo me identificaba con este estado imaginado. La imaginación del individuo es el individuo mismo, y el mundo tal como le ve la imaginación es el mundo real. Pero es nuestro deber imaginar todo lo amable y de buen nombre. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira del corazón. 1 Samuel 16:7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. El deseo es el poder que la imaginación utiliza para moldear la vida en torno a ti, como cada uno la moldea en su interior. En mi caso, primero deseo ver a cierta persona o una escena determinada, y luego miro como si estuvieran viendo aquello que quiero ver, y el estado imaginado se vuelve objetivamente real. Si deseo escuchar algo, entonces siento como si lo estuviera oyendo, y la voz imaginada habla lo que yo le dicto como si estuviera iniciando el mensaje. Podría darte muchos ejemplos para probar mis argumentos, para probar que estos estados imaginados se convierten en realidades físicas. Pero sé que mis ejemplos despertarán una incredulidad natural en todos aquellos que no se han encontrado con algo parecido o que no están inclinados hacia mis argumentos. Aún así, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación. Él llama a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos 4:17. Porque yo, en intensa meditación, he llamado a las cosas que no se veían como si existieran. Y lo que no se veía no solo se hizo visible, sino que finalmente se convirtió en realidades físicas. Por este método, primero deseando y luego imaginando en dónde experimentamos aquello que deseamos experimentar.
Podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo, pero sigamos el consejo del profeta y pensemos solo en aquello que es amable y de buen nombre, porque la imaginación nos espera indiferentemente y con tanta rapidez, cuando nuestra naturaleza es mala como cuando es buena. De nosotros brota el bien y el mal, sea lo que sea que imagines, bueno o malo para ti. Esto no será juzgado por el universo, y éste te lo manifestará. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 35. El deseo y la imaginación son la varita mágica de los cuentos y atraen hacia sí sus propias afinidades. Se manifiestan mejor cuando la mente está en un estado próximo al sueño. He escrito con cierto cuidado y detalle el método que utilizo para entrar al mundo dimensionalmente más grande, pero compartiré una fórmula más para abrir la puerta a dicho plano dimensionalmente superior. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormiten en sus lechos, entonces, él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15-16. En el sueño generalmente somos el sirviente de nuestra visión en lugar de su maestro, pero la fantasía interna del sueño puede transformarse en una realidad externa. En el sueño, como en la meditación, nos desplazamos de este mundo a un mundo dimensionalmente superior. Dice que las formas del sueño no son imágenes planas, de 2 dimensiones como creen los psicólogos modernos. Son realidades sustanciales de este mundo dimensionalmente más grande y yo puedo sujetarlas. He descubierto que, si me sorprendo soñando, puedo sujetarme de cualquier forma inanimada o inmóvil del sueño como una silla, una mesa, una escalera, un árbol, y ordenarme despertar. Al dar la orden de despertar mientras me sostengo firmemente del objeto del sueño, soy empujado a través de mí mismo con la clara sensación de estar despertando de un sueño. Me despierto en otra esfera mental sosteniendo el objeto de mi sueño, para descubrir que ya no soy más el sirviente de mi visión, sino que soy su amo, porque estoy completamente consciente y en control de los movimientos de mi atención. En este estado completamente consciente, cuando controlamos la dirección del pensamiento, que llamamos a las cosas que no se ven como si se vieran. En este estado llamamos a las cosas deseando y asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. La diferencia del mundo de 3 dimensiones donde hay un intervalo entre nuestra asunción y su cumplimiento. En el mundo dimensionalmente más grande hay una realización inmediata de nuestra asunción. Aquí no hay necesidad de esperar 4 meses hasta la cosecha. El mundo dimensionalmente superior. No necesitan pelear. Estén quietos y vean la salvación del Señor como ustedes. 2. Crónicas 20:17. Y como este mundo más grande está pasando lentamente a través de nuestro mundo tridimensional, mediante el poder de la imaginación podemos moldear nuestro mundo en armonía con nuestro deseo. Mira como si hubieras visto, escucha como si hubieras escuchado, extiende tu mano imaginaria como si hubieras tocado, agradece como si ya te hubiera dado, y tus asunciones se convertirán en hechos. Para aquellos que creen solo en el juicio de sus sentidos en este momento como la única realidad, esto será necedad y piedra de tropiezo. Pero yo predico y practico la fijación de la conciencia de aquello que el individuo desea manifestar. Nadie necesita ayuda para ser dirigido en la aplicación de esta ley de la conciencia. Yo soy, es la autodefinición de lo absoluto, la raíz de la cual surge todo. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Tu respuesta determinará el papel que representas en el drama del mundo. Dicha respuesta, es decir, tu concepto de ti mismo, no tiene por qué ajustarse a la realidad externa de aquellos que te relacionas. Esta gran verdad es revelada en la declaración. Que el débil diga yo soy fuerte. Joel 3:10. Recuerda todas esas buenas resoluciones que has acumulado tras tus celebraciones de Año Nuevo. Estuviste emocionado con realizarlas y luego las dejaste atrás. ¿Por qué? Porque las viste como una batalla y con ello terminaron cortadas de raíz. En cambio, asume que ya no eres aquello que deseas ser. Experimenta en la imaginación aquello que experimentas en la carne si ya fueras aquello que deseas ser. Permanece fiel a tu asunción, para que te definas como aquello que has asumido. Las personas no tienen vida si son cortadas de sus raíces, y nuestra conciencia, nuestro yo soy, es la raíz de todo lo que brota en nuestro mundo. Si no creen que yo soy Él, morirán en sus pecados. Juan 8:24. Eso significa que yo no creo que soy lo que deseo ver. Entonces permanezco como soy y muero en mi actual concepto de mí mismo. No hay poder fuera de la conciencia del individuo para resucitar y dar vida a aquello que él desea experimentar. Aquel que por virtud del poder de su imaginación está acostumbrado a llamar a voluntad cualquier imagen que desee, será el amo de su destino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. 4. Nadie a quien cambiar, más que a uno mismo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Mi propósito ahora es volver a contar y enfatizar una experiencia más impresa por mí hace 2 años. Creo que estas citas de mi escrito, La Búsqueda, nos ayudarán a entender el funcionamiento de la ley de la conciencia y nos mostrará que no tenemos a nadie a quien cambiar más que nosotros mismos. Una vez, en un intervalo de ocio en el mar, yo medité sobre lo que sería un estado perfecto y me pregunté cómo sería si yo pudiera contemplar la inequidad y si para mí todas las cosas fueran puras y estuviera yo libre de toda condena. Mientras me perdía en esa intensa meditación, me encontré elevado por encima del oscuro ambiente de los sentidos. Tan intensa fue la sensación que sentí que era un ser de fuego habitando en un cuerpo de aire. Voces como un coro celestial con la exaltación de los que han sido vencedores en un conflicto con la muerte estaban cantando.
Ha resucitado, ha resucitado. Intuitivamente, supe que se referían a mí. Luego me pareció estar caminando en la noche. Pronto me encontré con esa escena que podría haber sido el antiguo estanque de Bethesda, ya que en este lugar había una gran multitud de gente impedida como ciegos, paralíticos y lisiados, esperando, no el movimiento del agua como era la tradición, sino esperándome a mí. A medida que me acercaba sin pensar ni esforzarme, se iban moldeando unos tras otros, como por algún mago de la belleza. Ojos, manos, pies, todos los miembros que les faltaban eran traídos de alguna reserva invisible, y moldeados en armonía con la perfección, que yo sentía que brotaba de mí. Cuando todos se perfeccionaron, el coro cantó regocijando. Está terminado. Y entonces la cena se disolvió y desperté. Sé que esta visión fue resultado de mi intensa meditación sobre la idea de perfección, ya que mis meditaciones invariablemente traen unión con el estado complementado. Había estado tan absorto con la idea de una visión perfecta y pura de mí, que por un momento me había convertido en lo que contemplaba. Y el elevado propósito con el que me había identificado en ese momento atrajo la compañía de las cosas elevadas y moldeó mi visión en armonía con mi naturaleza interna. El ideal por el cual estamos unidos trabaja por asociación de ideas para despertar miles de estados de ánimo y crear un drama acorde con la idea central. Mis experiencias místicas me han convencido de que no hay otra forma de atraer la perfección externa que por medio de la transformación de nosotros mismos. En el momento en que conseguimos transformarnos a nosotros mismos, el mundo se desvanece mágicamente ante nuestros ojos y se remodela en armonía para afirmar nuestra transformación. En la economía divina nada se pierde. No hay poder transformador en la muerte. Y estemos aquí o allá, modelamos el mundo que nos rodea por la intensidad de nuestra imaginación y sentimiento, e iluminamos u oscurecemos nuestra vida por los conceptos que tenemos de nosotros mismos. Nada es más importante para nosotros que la concepción que tenemos de nosotros mismos. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a nuestro concepto del uno dimensionalmente más grande dentro nuestro. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esa ley que moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. Es nuestro concepto de nosotros mismos lo que nos libera o nos encadena, aunque puede usar elementos materiales para lograr su propósito, ya que la vida moldea el mundo externo para reflejar la disposición interna de nuestras mentes. No hay manera de lograr la perfección externa que buscamos, sino que es mediante la transformación de nosotros mismos. Ninguna ayuda viene de afuera. Las colinas a las que alcanzamos nuestros ojos son las de un rango interno. Somos nosotros mismos quienes las juzgamos como altas o bajas, como difíciles o sorteables. Es a nuestra propia conciencia a la que debemos volvernos como la única realidad, al único fundamento sobre el que se puede explicarse todos los fenómenos. Podemos confiar absolutamente en la justicia de esta ley, que nos dará solo lo que es de la naturaleza de nosotros mismos. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar nuestro concepto de nosotros mismos es luchar contra la naturaleza de las cosas. No puede haber un cambio externo mientras no haya primero un cambio interno. Como es adentro, así es afuera. No estoy abogando por la indiferencia filosófica cuando sugiero que nos imaginemos a nosotros mismos que ya somos lo que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandeza, en lugar de utilizar medios físicos y argumentos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hacemos, si no va acompañado de un cambio de conciencia, no es más que un inútil reajuste de superficies. Por mucho que nos esforcemos o luchemos, no podemos recibir más de lo que afirman nuestras asunciones. Es protestar contra la ley de nuestro ser y nuestro dominio sobre nuestro propio destino. Las circunstancias de la vida están demasiado relacionadas con el concepto que tengo de mí mismo como para no haber sido formadas por mi propio espíritu desde algún punto dimensionalmente más grande de mi ser. Si hay dolor en mí, en todos esos conceptos yo debería buscar la causa dentro de mí mismo, porque no me muevo aquí y allí, y vivo en un mundo con armonía con mi concepto de mí mismo. La meditación intensa produce una unión con el estado contemplado, y durante esta unión experimentamos visiones, y vivimos experiencias y nos comportamos de acuerdo con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que una transformación de la conciencia tendrá como resultado un cambio de entorno y comportamiento. Todas las guerras demuestran que las emociones violentas son extremadamente potentes para precipitar reajustes mentales. A cada gran conflicto le ha seguido una era de materialismo y codicia, en la que los ideales por los que aparentemente se libró el conflicto quedan enterrados y olvidados. Esto es inevitable porque la guerra evoca el odio, que impulsa un deseo en la conciencia desde el plano del ideal hasta el nivel donde se libra el conflicto. Si nos emocionáramos tanto por nuestros ideales como lo hacemos por nuestras aversiones, ascenderíamos el plano de nuestros ideales con la misma facilidad con la que ahora descendemos al nivel de nuestros odios. El amor y el odio tienen un mágico poder transformador, y al ejercitarlos nos convertimos en la semejanza de lo que contemplamos. Mediante la intensidad del odio, creamos en nosotros la naturaleza que imaginamos en nuestros enemigos. Las cualidades mueren por falta de atención. Por tanto, los estados desagradables pueden ser borrados imaginando y sintiendo belleza en lugar de cenizas y alegría en lugar de luto, más que atacando directamente el estado del que nos queremos librar.
Todo lo que es bello y de buen nombre, piensa en ello, porque nos convertimos en aquello con lo que somos afines. No hay nada que cambiar más que nuestro concepto de nosotros mismos. Tan pronto como consigamos transformar nuestro yo, nuestro mundo se disolverá y remodelará en armonía con lo que nuestro cambio